A continuación, con nosotros, la doctora Marina Gascón, de la Universidad Castilla-La Mancha, junto a su ponencia Derecho a la salud y acceso al medicamento, de la senda de la judicialización a la senda de la política. Buenos días a todos. Voy a intentar ir rápida porque veo que efectivamente vamos ya muy mal de tiempo, pero no quiero dejar de felicitar en primer lugar a la ministra de Salud por la iniciativa que ha tenido con este foro sobre un tema tan interesante, porque tiene muchos perfiles implicados. Dar las gracias también a la organización por haberme invitado. La verdad es que me siento muy honrada por estar aquí, por poder participar, por poder escucharles, aprender de ustedes y por poder conversar y compartir algunas ideas. La judicialización del acceso a los medicamentos no es algo particularmente sorprendente, creo yo. En realidad constituye una manifestación más de la creciente judicialización de todos los asuntos públicos. Los ciudadanos cada vez más acudimos a los jueces para defender y exigir la satisfacción de nuestros derechos constitucionales y recurrir a la vía judicial para solicitar medicamentos que el sistema no ha previsto. Este es el caso que yo me planteo simplemente. Es, como digo, solo una manifestación más de esta tendencia actual. Pero sí que es verdad que las decisiones judiciales que responden positivamente a las demandas de medicamentos pues plantean problemas y, por tanto, generan controversias. El problema más evidente, se ha señalado aquí ya reiteradamente, seguramente sea el hecho de que todas estas decisiones pues interfieren, a veces de manera bastante perturbadora, en la planificación y en la gestión del gasto sanitario. Cuando la vía judicial se termina convirtiendo, como parece ser que está sucediendo en algunos de nuestros países, cuando se termina convirtiendo en la puerta de atrás de acceso a los medicamentos no contemplados en el sistema y, por tanto, no presupuestados, pues el equilibrio de gastos del presupuesto se rompe y la gestión del sistema se hace difícil. Pero además hay otro efecto bastante más difuso, pero en mi opinión no menos pernicioso, que tiene la judicialización del acceso al medicamento. Y es que este fenómeno, en la medida en que produce un aumento incontrolado del gasto sanitario, del gasto farmacéutico, pues termina muchas veces proporcionando una razón más a todos aquellos que desde ideologías ultraliberales y haciéndose o aprovechando muchas veces las crisis económicas, cuestionan la sostenibilidad del sistema sanitario universal y piden su transformación e incluso su desmantelamiento. Y, por tanto, este efecto también es preocupante. La controversia generada por la judicialización del acceso al medicamento se vincula desde un punto de vista jurídico, y como yo soy jurista pues quiero enfocarlo desde aquí, al debate más profundo sobre el contenido constitucional del derecho a la protección de la salud y, sobre todo, sobre el papel que el poder político y que los jueces tienen en la garantía de ese derecho. Reconstruyamos la pregunta que hay detrás de todo esto. Cuando una persona acude a un juez reclamando una cierta prestación sanitaria que no está prevista en el sistema en nombre de su derecho a la protección de la salud, ¿es legítimo, o podríamos incluso preguntar, ¿es oportuno que el juez dicte una resolución obligando a la Administración sanitaria a concederle esa prestación? La pregunta, si bien se mira, me parece a mí, se reconduce a estas otras. ¿Cuál es el contenido esencial del derecho constitucional a la salud? ¿A qué nos da derecho este derecho? ¿Tenemos un derecho ilimitado al medicamento, es decir, un derecho al mejor tratamiento disponible en el mercado o a un tratamiento determinado? ¿O, por el contrario, las prestaciones farmacéuticas forman parte de la esfera de lo políticamente decidible? En definitiva, ¿pueden los jueces decidir, en garantía del derecho a la salud,
qué medicamentos deben ser provistos o, por el contrario, esas decisiones constituyen una invasión de competencias políticas. Como vemos, pues, el debate se reconduce al final al deslinde entre lo políticamente decidible y lo constitucionalmente y judicialmente exigible. Es decir, a lo que los poderes públicos están obligados a hacer porque la Constitución lo exige, y lo que simplemente pueden o no pueden hacer porque pertenece al espacio de la libertad política. Y este me parece a mí que es el punto. ¿Y cómo trazar ese deslinde? ¿Cómo saber qué es lo que se puede o se debe hacer? Bueno, no es fácil la cuestión y, desde luego, en estos minutos tampoco se puede entrar a hacer un análisis detenido de ella. Pero sí quisiera pergeñar un poco mi opinión general sobre el asunto. La salud, naturalmente, es un valor esencial para la materialización de una vida digna, y esto no hace falta repetirlo. Por eso su protección se ha convertido ya en todos nuestros sistemas en un derecho humano, en un derecho de todos, y nuestras constituciones suelen aprobarlo, suelen recogerlo. Ahora bien, también sabemos que la protección de la salud es costosa y requiere siempre que el Estado ponga en marcha medidas organizativas y movilice, pues, importantes recursos públicos. Es verdad, como se ha dicho ya aquí esta mañana también, que esto no es algo exclusivo del derecho a la salud y ni siquiera es algo exclusivo de los derechos sociales, como muchas veces se dice. También la garantía de muchos derechos liberales, como por ejemplo el derecho a la jurisdicción o el derecho al voto, como recordaba esta mañana creo que el defensor del pueblo, cuestan dinero. Los derechos no salen gratis, esto deberíamos saberlo, pero naturalmente es el precio que estamos dispuestos a pagar por nuestro compromiso con ellos, por nuestro compromiso con un Estado que los reconozca. Pero también es verdad que mantener el coste de un sistema sanitario público, sobre todo cuando se trata de un sistema universal, pues es especialmente elevado. Y además este coste crece sin parar. Por eso la eficacia y el sostenimiento de un sistema de salud requiere mucha y muy fina planificación. El Estado debe procurar la protección de la salud de todos, pero además no puede hacerlo atendiendo o fijándose simplemente en los tratamientos científicamente disponibles en el mercado, sino que también tiene que tener en cuenta, tiene que tomar en consideración los recursos con los que se cuenta. Si aceptamos que la salud es un derecho de todos, pero aceptamos también que es imposible dar todo a todos, entonces es obligación del Estado planificar y priorizar, es decir, establecer criterios o reglas generales que procuren una asistencia de calidad, universal, equitativa y sostenible. Y esta tarea no es una tarea esencialmente jurídica, es una tarea básicamente política. Con una u otra fórmula, esto es lo que normalmente se sostiene. Por ejemplo, en la Constitución de mi país concibe el derecho a la salud directamente como un principio rector de la política económica y social del Estado, acentuando o poniendo de relieve con ello que son los poderes públicos los que tienen que poner en marcha mecanismos para organizar su protección y su tutela. Y la Constitución ecuatoriana, por referirme simplemente al país anfitrión, establece también, la propia ministra lo recordaba esta mañana, que el Estado garantizará ese derecho mediante políticas públicas, mediante políticas económicas, sociales, etcétera. En definitiva, al Estado lo que le corresponde es organizar y dirigir con unos determinados criterios. Por eso creo que podemos decir que lo que implica el reconocimiento constitucional del derecho a la salud, lo que constituye, por así decirlo, su contenido esencial, es que el Estado debe poner en marcha un sistema normativo de la sanidad nacional, un sistema que proporcione una cobertura universal e igualitaria y que garantice, en la medida de las posibilidades existentes,
un alto nivel de protección y de calidad. Pero cumplido con este marco de exigencias, la implementación de las concretas prestaciones públicas de la salud corresponde, porque no puede ser de otro modo, a los poderes públicos, corresponde al territorio de la política. Por decirlo en palabras muy simples, no podemos buscar en la Constitución el contenido de las concretas prestaciones sanitarias y, por consiguiente, no podemos pretender que los jueces, en garantía de la Constitución, concreten la cartera de prestaciones. Pero entonces podríamos preguntar ¿por qué se ha terminado judicializando ese derecho? ¿Por qué se reclaman prestaciones que no están previstas en el sistema? Bueno, yo creo que esto está sucediendo también porque hay una tendencia general a la judicialización de todos los asuntos públicos relevantes. Hoy asistimos a una hiperjuridificación de la vida pública, influido en gran parte por la presencia de una cultura constitucionalista de un cierto tipo. Las constituciones actuales son especialmente generosas en el reconocimiento de derechos, reconocen numerosísimos derechos y ha calado la idea de que la vida social viene enteramente regulada por la Constitución, con una consecuencia clara y, en mi opinión, preocupante y en algunos aspectos perturbadora. Y es que los jueces, como valedores de los derechos constitucionales, terminan convirtiéndose en los nuevos señores del derecho. En definitiva, se está produciendo una hipertrofia constitucional y una paralela asfixia de la política y de la ley. Y la judicialización del acceso al medicamento no es sino una expresión más de esta tendencia a la que estamos asistiendo. Naturalmente no seré yo quien diga que no es necesario defender y hacer valer la Constitución y el derecho. Claro que sí, y son los jueces, además, los que deben hacerlo, porque esta es la sustancia de su oficio. Pero deben hacerlo preservando al propio tiempo el espacio de la política, es decir, el discurso de los intereses y de las posibilidades. Pero es que además creo que la garantía del acceso al medicamento, si de algo requiere, si de algún tipo de acción requiere, no es tanto de la acción judicial como de la acción política. Centrar el debate de la judicialización del acceso al medicamento en la legitimidad o no de la vía judicial me parece a mí que desvía la atención del verdadero problema. Y conecto aquí con otra frase que decía la ministra y que me parecía muy ilustrativa. El verdadero problema se conecta con esa pregunta: ¿quién quebró el sistema de salud? Porque el problema de fondo, lo que en verdad subyace a la judicialización del acceso al medicamento, son los precios de los medicamentos. Es el elevadísimo precio de algunos de los nuevos fármacos lo que dispara el gasto sanitario, lo que dificulta el acceso a estos y lo que provoca, al final, la vía judicial. Son los altos precios de los medicamentos los que hacen que muchas personas vean cómo se deteriora su salud porque ellos o sus sistemas públicos no pueden costearlos, no tienen medio de pagarlos. Y ya sé que es una obviedad, pero creo también que está bien repetirla. Si no fuese por los altos precios de los medicamentos, me parece a mí que hoy no estaríamos aquí, no estaríamos en este foro. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 personas en el mundo no tienen acceso a los medicamentos esenciales que necesitan. Y esta proporción supera el 50% en los países de bajos ingresos. Los nuevos medicamentos de la hepatitis C, por ejemplo, tienen precios inasequibles para la mayoría de los países. Por tanto, son los precios los que dificultan que nuestros sistemas puedan proporcionar una prestación universal de calidad y que al mismo tiempo puedan asegurar la sostenibilidad de los mismos. ¿Y en estas condiciones, entonces, qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Yo no tengo ninguna solución, pero desde luego está claro que se pueden hacer muchas cosas. Naturalmente, lo primero y quizás lo más factible es mejorar la eficiencia en el gasto farmacéutico. Es necesario, se ha dicho ya también esta mañana, una financiación selectiva y no indiscriminada de medicamentos que se realice en función de su utilidad terapéutica. Gianni Tognoni decía esta mañana, me parece, denunciando, o así me ha parecido entenderlo a mí, la falta de eficacia de muchos de los medicamentos que se incorporan a las carteras de prestaciones de nuestros sistemas de salud y que no hace falta ser mal pensados, pero solo pueden justificarse o entenderse por los pingües beneficios que proporcionan a las empresas fabricantes y probablemente a toda una cadena de partícipes en el foro de las decisiones. Es necesario fomentar también los medicamentos genéricos, es necesario adoptar estrategias de uso racional del medicamento para posibilitar los necesarios ahorros de nuestros sistemas de salud. Es necesario, por ejemplo, proporcionar una información cabal e independiente de las empresas farmacéuticas a los profesionales sanitarios, de la misma manera que es necesario también formar a los ciudadanos, a los pacientes, en el uso racional y evitar la mala información que les llega a través de una publicidad o de una prensa que no siempre son neutrales y que terminan generando en la población expectativas muchas veces infundadas. Pero no basta con esto. Si la barrera principal para acceder a los medicamentos es su precio, entonces hay que luchar también y sobre todo en el sistema de precios para que los medicamentos puedan ser efectivamente accesibles para todos. Me quiero detener simplemente 2 minutos y con esto acabo en este punto que me parece central. Suele decirse, esto es algo que me llaman a mí, o que me llaman la atención porque me he pasado, o sí, no sé. Suele decirse que el elevado precio, un precio que a veces es desorbitado de los medicamentos, deriva de su alto coste y en particular de lo que cuesta la I+D, de lo que cuesta la investigación. Sin embargo, esto no es exactamente así. Existen cada día más estudios sobre la materia que ponen claramente de relieve que el precio de los medicamentos no refleja ni mucho menos sus costes. Los costes de los fármacos vienen determinados por lo que cuesta la investigación, por lo que cuesta su fabricación y por lo que cuesta su comercialización. Así que, para calcular el precio de los mismos, simplemente tendríamos que saber sus costes, que esta es otra, transparencia en los costes, tendríamos que saber sus costes y después aplicarles un beneficio razonable. Sin embargo, en los últimos tiempos, el precio que ponen los fabricantes a los nuevos fármacos suele ser 20 veces, 30 veces, 100 veces y hasta 200 veces lo que cuestan los productos. Y ello se justifica, entre comillas, teóricamente, en los altos costes de la investigación. Pero insisto, esto no es verdad, esto no es completamente cierto. La realidad es que los precios no se fijan teniendo en cuenta los costes de la investigación. Los precios se fijan calculando cuánto podemos estar los pacientes dispuestos a pagar o nuestras aseguradoras o nuestros sistemas de salud por el producto que nos están ofreciendo. Es decir, lo que se busca es el precio más alto posible atendiendo al valor que nosotros le atribuimos a ese fármaco y a nuestra capacidad de pago, lo que explica que en los distintos países los medicamentos terminen teniendo un precio diferente porque se han alcanzado acuerdos diferentes. Y esta práctica de fijación de precios pervive además, y esto es lo dramático, gracias al monopolio que nosotros concedemos a las empresas farmacéuticas a través del sistema de patentes vigente. Un sistema que protege, insisto, teóricamente los costes de la investigación, pero que
en los últimos tiempos se ha terminado pervirtiendo. Tomemos el caso de los medicamentos antivirales para la hepatitis B, que ha centrado últimamente la atención sobre los desequilibrios que el precio de los medicamentos producen en los sistemas de salud. Se calcula que el precio medio pagado en los países europeos, aunque esto también es discutible, es de $42.000 por tratamiento. Un precio claramente inasequible tanto para los pacientes de forma privada, o por lo menos para la mayoría de ellos, como para el sector público. De hecho, y esto es algo significativo, es la primera vez que en la Unión Europea se ha tenido que racionar un medicamento vital. Pero lo indignante de todo esto es que el coste de ese medicamento, que se vende a esos precios escandalosos, es simplemente de unos 300 €. Un coste que incluye la I+D, la fabricación y la comercialización, el marketing. Por tanto, ¿cómo es posible que no reaccionemos para lograr un precio justo? Esta situación está lesionando gravemente a nivel mundial, a escala mundial, el derecho a la salud y debe corregirse inmediatamente. Si queremos tomar en serio el derecho a la salud de todos, habrá que revisar el actual modelo de fijación de precios de los nuevos medicamentos, que es un modelo dominado por un mercantilismo feroz, que, como se señalaba ya esta mañana también, ha perdido como objetivo fundamental los intereses de los individuos y de la comunidad y que ha terminado transformando al derecho a la salud en un proceso de marketing y de mercado. Es urgente revisar el actual y abusivo sistema de patentes que obstaculiza la fabricación de genéricos y que dota a las farmacéuticas de un poder omnímodo en la negociación de los precios de los fármacos que nos ofrecen. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud expresamente afirma que es un derecho humano fundamental disfrutar del estándar más alto de salud que se pueda conseguir. Bueno, pues la investigación biomédica en los últimos tiempos avanza a unos pasos espectaculares, proporcionando fármacos que significan una auténtica revolución terapéutica, o al menos así se nos anuncian muchos. Así que no es normal que esta innovación no pueda llegar a todos los pacientes. El derecho a la salud se está violando y esta es una situación injustificable. Mi conclusión, pues, es que la judicialización del acceso al medicamento, el uso de la vía judicial como la puerta de atrás para acceder al medicamento, es preocupante por los desequilibrios que produce en nuestros sistemas nacionales de salud. Pero lo más preocupante, me parece a mí, que es lo que hay detrás. La vigencia de un sistema, como digo, de fijación de precios sin mayor control de los Estados, que está amparado en un sistema de patentes que se ha desvirtuado por completo. La lucha por el acceso al medicamento no se puede librar fundamentalmente en las salas de los tribunales, ha de librarse en el campo de la política. Y además esta lucha será tanto más efectiva si la desarrollamos, si tiene lugar, en una escala global o por lo menos regional. Y nada más, espero haberme ajustado más o menos al tiempo. Gracias.